Hola a todos, en este vídeo vamos a tratar los conceptos fundamentales, los criterios básicos en la selección de instrumentos para realizar mediciones y llevar a cabo verificaciones de piezas. Estamos, por tanto, siguiendo con el apartado de metrología. Para seguir la explicación, vamos a coger un enunciado tipo, que en este caso nos pregunta cuál de los siguientes instrumentos disponibles son adecuados para la verificación de esa especificación, en este caso 50N10. Recordad que, dado que la N está en minúscula, se trata de un eje y por tanto lo que estaremos verificando, comprobando, será el diámetro de ese eje, una medida por tanto de exteriores. ¿De acuerdo? Visualizando cuál es la especificación que vamos a comprobar y qué es lo que tenemos que medir, tenemos a disposición una serie de instrumentos, 4 instrumentos, de los cuales nos ofrecen diferentes datos procedentes pues, o del catálogo o de la calibración que se ha hecho del instrumento, y nuestro objetivo es seleccionar cuál o cuáles de los instrumentos serían válidos para poder verificar esa especificación. En este proceso de selección vamos a aplicar 4 criterios fundamentales en el orden en el que aparecen en la diapositiva. Primero, el tipo de medida que un instrumento es capaz de medir. En segundo lugar, el campo de medida, el rango de valores que es capaz de medir. Y en tercer lugar, la precisión con la que obtenemos dicha medida. Para tratar cada uno de estos criterios nos vamos a apoyar del ejemplo que hemos presentado y vamos viendo el tipo de decisiones o en qué consiste cada uno de estos criterios. En primer lugar, el tipo de medida es uno de los primeros filtros que aplicamos, uno de los primeros criterios, y para ello es fundamental conocer todos los tipos de instrumentos que se utilizan habitualmente en metrología, tanto su nombre como el tipo de medidas a los que dan soporte, ¿de acuerdo? El tipo de medidas que son capaces de realizar. Diferenciamos entre pues, medidas de longitudes, tanto de exteriores, interiores, profundidades, en el caso de los instrumentos de tipo sonda, pero también podrían ser ángulos, podríamos estar verificando una orientación o una forma, planitud, paralelismo. Otros aspectos que también se verifican la rugosidad con otro tipo de instrumental, ¿de acuerdo? Debemos tener claros tanto los tipos de medidas que podríamos realizar como aquellos instrumentos y su designación, aquellos instrumentos que son capaces de llevar a cabo cada una de estas medidas, ya sea pues pie de rey, micrómetros, elementos de tipo bloques patrón, relojes comparadores, estar familiarizados con toda la familia de instrumentos utilizados en metrología habitualmente, que veréis también en las sesiones prácticas y que debéis conocer también para resolver estos problemas, estos ejercicios. En el ejemplo que nos ocupa, que estamos desarrollando, ya hemos comentado que la especificación se refiere a un eje y por tanto vamos a medir su diámetro, en este caso sería una medida de exteriores, y disponemos de 4 instrumentos. Vamos a analizar uno por uno, identificando el tipo de medida que soporta cada uno de ellos. En el caso del pie de rey sonda, como dice su propio nombre, se trata de un elemento de tipo sonda, es decir, únicamente sirve para profundidades. No es el caso, no estamos midiendo una profundidad de un agujero, de una ranura, sino es una medida de exteriores y por tanto automáticamente el primer instrumento queda descartado. No es capaz de medir la especificación objetivo que nos dice el enunciado. En cuanto al pie de rey, el modelo A, por ponerle un nombre, es un pie de rey y por tanto tiene múltiples funcionalidades, tanto para medir interiores, exteriores, profundidades, según las bocas, la parte del instrumento que utilicemos, abarca todos esos tipos de medida, incluyendo las exteriores y por tanto sería válido. En el caso del micrómetro, es un micrómetro de exteriores específico para medidas de exteriores,
pero en este caso igualmente válido para la inspección que estamos tratando. Y finalmente un nuevo pie de rey y de nuevo con múltiples posibilidades, pero que incluye la medida de exteriores. Este filtro lo pasaría en el instrumento 2, 3 y 4 y descartaríamos ya para el resto del ejercicio el 1, el pie de rey sonda. El segundo criterio que vamos a aplicar es el campo de medida. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que dentro del rango de valores que es capaz de medir mi instrumento debe estar contenido pues, el valor nominal de la especificación que voy a comprobar. Evidentemente, os pongo el caso de si quiero medir una mesa que mide 1 metro aproximadamente, pues no podré utilizar una regla escolar que suelen llegar a 30 centímetros. Es bastante lógico, es muy intuitivo, pero es el segundo criterio que aplicaremos en estos ejercicios. En este caso, el valor nominal es de 150 milímetros y comprobamos en la columna de campo de medida cuáles son los intervalos, los rangos para cada uno de los instrumentos. Vemos que en los tres casos, para los instrumentos 2, 3 y 4, en los tres casos está incluido el valor 150, por tanto, los tres pasarían el filtro, los tres seguirían siendo válidos. Finalmente, aplicamos el criterio de la precisión, es decir, si un instrumento es suficientemente preciso o no para medir una determinada especificación. ¿Cómo comparo esa precisión? Comparando el valor de su incertidumbre, la incertidumbre del instrumento, con el valor de la tolerancia de la especificación. Así, se establece de forma general, el criterio general es la regla que aparece en pantalla, de manera que la relación entre la tolerancia y 2 veces la incertidumbre debe quedar entre los valores 3 y 10. Si esa regla la descomponemos y analizamos sus casos límite, sus valores límite, tenemos dos condiciones. Por una parte, despejando la incertidumbre y quedándonos con la parte de la izquierda de la regla, vemos que la incertidumbre debe ser menor o igual a 1/6 de la tolerancia. Este límite nos asegura que el instrumento tiene suficiente precisión, su incertidumbre es lo suficientemente pequeña como para medir y ser capaz de validar o no esa especificación. Si no se cumpliera esta regla, ¿qué quiere decir? Pues que el instrumento es muy poco preciso, tendría una gran zona de incertidumbre y por tanto estaría rechazando muchas piezas que realmente son buenas, pero dado que no puedo asegurar con un alto nivel de confianza que son buenas, queda la medida en esa zona de incertidumbre, pues las tendría que rechazar o las tendría que medir con otro proceso de medida alternativo, ¿de acuerdo? Como hemos comentado en sesiones anteriores, pues el problema de tener una gran zona de incertidumbre y un gran valor de incertidumbre es que todas aquellas medidas que queden dentro de esa zona no soy capaz de afirmar si se cumple o no, ¿de acuerdo? Y se rechazarían o se aplicarían otros procesos para esas piezas. Eso es problemático y, por tanto, para evitar esa dificultad o ese inconveniente, los instrumentos deben cumplir esa regla para asegurar que son suficientemente precisos. En el otro extremo, cogiendo la otra parte de esta regla, obtenemos la condición de que la incertidumbre debe ser mayor a 1/20 de la tolerancia. ¿Cómo se traduce este criterio? Pues es un criterio de economía. Lo que nos marca es un límite para evitar seleccionar instrumentos excesivamente precisos. ¿De acuerdo? En cuanto a la medición y validar o no la especificación, no tendríamos problema. Evidentemente, cuanto más preciso, pues más fiabilidad, más ajustada será esa medida y ese proceso de inspección, pero evidentemente si seleccionamos un instrumento excesivamente preciso, también supone elevar el coste y asumir
gastos, costes excesivamente elevados para el proceso de verificación que quiero llevar a cabo. ¿De acuerdo? Así que es un criterio de economía para descartar aquellos instrumentos o aquellos procesos excesivamente caros y que no convienen, no son viables por un criterio de economía. Bien, pues vamos a aplicar este criterio al ejemplo que estamos tratando. En este caso, la especificación de 150 N10 tiene asociada una tolerancia de 160 micras, 0,16 milímetros. A partir de esta tolerancia somos capaces de calcular los dos valores límite de la incertidumbre que sería adecuada para este proceso de medida. Por una parte, tenemos que la incertidumbre máxima que deberíamos seleccionar debería ser menor a 0,026 milímetros, mientras que el valor mínimo de esa incertidumbre no debería ser inferior a 0,008 milímetros, a 8 micras, ¿vale? Debemos buscar incertidumbres que queden entre estos dos límites. Así pues, procedemos a estudiar cada uno de los instrumentos propuestos, de manera que vemos que el número 2, el pie de rey A, ninguna de las dos incertidumbres propuestas encaja con los límites que hemos establecido. En ambos casos la incertidumbre es excesivamente alta. Se trata pues de un instrumento poco preciso que me llevaría a estar descartando piezas que realmente eran buenas, pero cuya medida queda dentro de una zona de incertidumbre muy elevada y por tanto no es un instrumento válido. Recordemos que la I1 se refiere a la incertidumbre que debo adoptar cuando mido una única vez esa característica, mientras que la I3 se aplica cuando repito 3 veces esa medición y trabajamos con la media, con el valor medio. Si pasamos al segundo caso, vemos que el valor de ambas incertidumbres para el micrómetro de exteriores son válidos, tanto para una medida como para 3 medidas. Por economizar el proceso, por ser más ágiles, más rápidos, siendo que ambas son válidas, pues probablemente nos iríamos a la I1, medir una única vez, porque es válido, pero cualquiera de las dos alternativas con los criterios seleccionados sería viable. Y finalmente tenemos el pie de rey B, que en este caso para una única medida no sería un instrumento válido, tiene excesiva incertidumbre, ¿de acuerdo? Deberíamos rechazar esa opción, pero sí que sería viable, sí que sería posible utilizar ese instrumento siempre que el proceso sea medir 3 veces y así poder utilizar la I3, que sí está dentro del intervalo de incertidumbres adecuadas para este proceso. ¿De acuerdo? Así que en la solución final, como resumen, se debería indicar que bien utilizamos el instrumento 3 con una o 3 medidas, o como alternativa podríamos utilizar el instrumento 4, pero únicamente en el caso de 3 medidas, repetir 3 veces la medida. Con esto cerramos este ejercicio, este ejemplo, y el próximo día en clase atenderemos cualquier duda que os haya podido surgir y practicaremos con otros ejemplos. Hasta pronto.